Tomar su lugar. Ya vamos, estamos a punto de comenzar. Pues hermanos, les damos la bienvenida, sean todos bienvenidos a nuestra iglesia cristiana remanente. Esperamos que estén teniendo una excelente mañana, una bendecida mañana. Estamos todos pues reunidos aquí para aprender más de nuestro Señor, de Dios, de Cristo Jesús y de su palabra. Pues vamos a esperar unos segunditos más para que lleguen todos. Y hermanos, ¿qué les parece si comenzamos con una oración para iniciar esta mañana, para iniciar nuestro servicio dominical? Inclinen todos por favor nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Padre. Bendito Padre, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este día, que tú nos das vida, Señor, que nos permites reunirnos en esta mañana aquí en nuestra iglesia, Señor. Te pedimos, bendito Padre, que por favor tú bendigas todo, Señor, todos los aspectos, Señor, que conllevan este servicio a ti, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que también tú prepares, Señor, nuestros corazones, Señor, nuestras mentes, nuestro entendimiento, Señor, para recibir tu palabra, para entenderla y para aplicarla, Señor, en nuestras vidas, que quede marcada, Señor, en nuestras vidas para poder vivirla cada día. Bendito Dios, oramos a ti, Señor, te bendecimos, Señor, y te pedimos, Señor Santo, por el mensaje de este día, Señor, para que tú dirijas al predicador, Señor, que tú le des tu mensaje, Señor, que nos quieres dar. Bendito Padre, y de igual forma, pues una vez más oramos, Señor, por Anita, Señor, la mamá de nuestro pastor Enrique. Padre, para que tú hagas tu voluntad, Señor, en su vida. Padre, que de igual forma, Señor, a su familia, a la familia del pastor, Jonathan, Señor Isaías, que está lejos, que de igual forma, Padre Santo, tú les des paz en todo momento, Señor, sabiendo que tú tienes control, Señor, de todas las cosas. Bendito Padre, oramos a ti y ponemos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, los invito a abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 18, para hacer la lectura de esta mañana. Y sería en Éxodo 18, versículo 14. Y dice la palabra de Dios, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro. Y declaró las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti, y llevarán ellos contigo. Y si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar.
Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Amén, hermanos. Pues seguiremos ahora con las alabanzas. Si gustan los que puedan ponerse de pie para alabar a nuestro Padre. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Le damos gracias porque nos permite alabar y glorificar su santo nombre. Amén. Entra con acción de gracias, por sus atrios alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabad al son de trompetas, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es ser. Ven ante él a postrarte, vamos levantar y tu voz alzar. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Para siempre su misericordia. Porque Él es bueno en todo momento. Amén. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, gran
descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande es misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Amén. Se pueden poner en su lugar, por favor, hermanos, para dar comienzo a la predicación. Amén. Gracias, hermanos. De igual forma invitamos a todos los niños, si gustan pasar a la escuelita dominical, ya pueden pasar. Y bueno, hermanos, pues espero estemos todos preparados para el mensaje del día de hoy. El día de hoy nos lo va a dar el hermano Jonathan Godoy. Y pues esperamos, bueno, siempre es una gran bendición cuando predica y lo invitamos al hermano, si gusta pasar. Mientras... Pues bueno, en lo que viene el hermano, también quisiera comentarles y pedir a todos pues oración, como pues oyeron en la oración de hace rato, por el pastor Godoy y su mamá Anita. Pues Anita está un poquito mal, está grave, pues está en el hospital y pues pedimos oración de todos para que pues todo sea conforme a la voluntad de Dios, que todo salga bien. Sabemos que todo está en las manos de Dios, Dios tiene control de todo, pero de igual forma pues también pedimos oración pues por paz para la familia Godoy, para todos sus hijos, todos sus nietos, bisnietos, pues para que tengan paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pedimos oración a todos, hermanos. De igual forma, el día de hoy se canceló el estudio de evangelismo, pero pues primero Dios lo continuaremos la próxima semana. Y pues le damos paso al hermano. Bueno, un momentito más. Y sí,
Ok, vamos a esperar a que se reinicie. Sí, lo que pasa, bueno, ahorita faltó, creo que faltó una alabanza, pero está bien, está bien. Pues sí, hermanos, pues les pedimos, como les comentaba, pues oración por Anita. Y de igual forma, hermanos, si hay alguien que nos acompañe por primera vez, si gusta levantar su mano nada más para que los podamos saludar. Hermana, buenos días. Buenos días allá atrás. Pues esperamos de que, pues, que sea igual una gran bendición, que Dios pueda hablarle a sus vidas con el mensaje del día de hoy. Les damos la más cordial bienvenida. Y pues si gustan, hermanos, vamos a darles un aplauso a las personas que nos acompañan por primera vez. Y bueno, pues todos los que ya somos de casa, pues igual, pues recordemos siempre ser hospedadores, siempre ser, si vemos algún hermano nuevo, pues saludarlo y orar por todos los hermanos, todas las personas nuevas que nos acompañen. Y bueno, pues vamos a ver, sí, todavía no. Bueno, hermanos, vamos a ver. Pues les voy adelantando un poquito. El estudio, la predicación del día de hoy va a ser de Tito 1, de 5 al 9. Es la continuación de la última vez que nos acompañó el hermano Jonathan. La vez pasada nos dio de Tito 1, del 1 al 4. Y ahora esta semana vamos a ver del 5 al 9 de Tito. Y el mensaje de este día se llama Los requisitos del siervo eficaz. Pues como sabemos, pues nosotros somos siervos de Cristo. Dios nos manda a ser siervos, a ser servidores de Él. Y pues en esta mañana pues vamos a continuar con el estudio de Tito 1 para que podamos aprender un poquito más. ¿Sí? Bueno, creo que sí vamos a continuar con la alabanza que faltó. Y ahorita podemos poner las letras. Y vamos a darles. Hermana Jiré. Se pueden poner de pie, hermanos. ¿Sí pueden llamar a la hermana Jiré? Ahorita en lo que se reinician. Profundo es el amor de Cristo,
ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, a su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Amén. Ahora sí vamos a dar lugar a nuestra predicación de esta mañana. Bueno, ya después que solucionaron los problemas técnicos, ahora sí le damos la bienvenida al hermano Jonathan Godoy. Buenos días, hermanos. Nuevamente, un gusto. Ay, ¿me pasas el agüita, hermano? Sí, gracias. Aquí unas disculpas por las dificultades técnicas. Siempre hay algún percance. En este caso no estaba arrancando la tableta y dije, ¿qué voy a hacer? Ni modo de improvisar, ¿no? Ni modo de estar inventando ahorita. Sí, pues, improvisamos un poquito conforme a la marcha, pero bueno, todo tiene que tener un orden, ¿no? Una estructura bien planeadita y poderlos guiar a través del pasaje bíblico, ¿no? Que es lo mejor. Así que, hermanos, pues estamos en nuestro pasaje de Tito. Ya saben que me comprometí con ustedes a enseñarles esta carta de Pablo a su discípulo Tito, y se llama Los requisitos de un siervo eficaz. Es Tito 1 del 5 al 9, ¿no? Ustedes bien saben, hasta en el lado laboral, en el ambiente del trabajo, que lo que califica a un hombre para un liderazgo, ¿qué es? Se necesitan capacidades, necesita experiencia, se necesita compromiso, entrega, conocimiento del tema, pasión, qué sé yo, ¿no? Pues lo que califica a un hombre para el liderazgo espiritual en este caso es muy diferente. Lo que se necesita es un carácter piadoso. Si ustedes conocen el libro de Daniel, como los requisitos que pedía Nabucodonosor para los jóvenes que iban a servir en esa nación, eran puras características que parece que se asemejan a los requisitos de ahora, ¿no? Para entrar en una empresa. Cosas muy superficiales, capacidad, empeño, buena apariencia, bla, 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 pero no un carácter piadoso. Lo que se necesita, si es que queremos ser líderes espirituales, es siempre un carácter piadoso y uno establecido conforme al claro criterio que aquí enlista el apóstol Pablo, como lo vemos aquí en la carta. Y como vimos en nuestro estudio anterior, hermanos, conocimos el saludo que Pablo le hace a uno de sus más fieles colegas y servidores, que es Tito. También mediante numerosos pasajes pudimos hacernos una idea de quién era este joven y por qué Dios lo designó para ser el administrador de las cosas eclesiásticas de la isla de Creta, ¿no es cierto? Así que vamos a leer en nuestro pasaje, que es el reto de la misión de Tito. Tito 1 del 5 al 9, amén.
Y le dice Pablo a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Gracias, Señor bendito, porque nos has traído con bien a esta congregación. Gracias porque todo marcha conforme a tu voluntad, Señor. Señor, que se haga tu obra, Señor, en cada uno de nosotros, en los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Bendito seas. Amén. Pues, hermanos, debido a su relación de la iglesia en Corinto, cuando Pablo hizo su tercer viaje misionero, aquí Tito fue mencionado muchas veces en la segunda carta a los Corintios, ¿sabían? Que es donde Pablo se refiere a él como mi hermano Tito, mi compañero y colaborador. Eso lo dice Pablo. Y el joven Tito era de sangre griega, ¿sabían? No era judío, era de sangre griega. Y aún así ya estaba bien familiarizado con los judaizantes y también con los falsos maestros de la iglesia, ¿no? Quienes en otras cosas insistían en una cosa, que era: todos los cristianos gentiles, también como judíos, debían estar bajo la autoridad de la ley mosaica para ser salvos. Eso decían ellos. Que otra vez regresar a los ritos de antes para ser salvos. ¿Y qué es lo que había que hacer? Había que hacerle frente a esas gentes. En Hechos capítulo 15, ustedes pueden anotarlo y leerlo y conocer qué es todo lo que sucedió. No lo vamos a leer para no extendernos, pero en Hechos capítulo 15, ahí sucede todo ese relajo de cómo se enfrentan a los que quieren judaizar nuevamente. Y bueno, aunque no es mencionado en el libro de Hechos, ¿sabían? Tito no es mencionado en el libro de Hechos, pero muy probablemente este joven acompañó a Pablo y a Bernabé años antes del concilio de Jerusalén, en donde esta herejía fue el tema. Y juntos, ¿qué pasó? Hicieron frente a muchas oposiciones y con la palabra de Dios en mano, sobre todo en el Antiguo Testamento, que es lo que había, y con la iluminación del Espíritu Santo, que es la confianza en el Señor, confrontaron las maneras de hacer frente a estos argumentos, que no eran cualquier cosa, engañaban a muchos. Algo muy similar a lo que hizo el apóstol Juan en sus respectivas epístolas, ¿no es cierto? Para contraatacar la enseñanza de los gnósticos. Como nosotros sabemos bien, las doctrinas judaizantes eran algo que deseaban volver a esclavizar a los hombres, ¿sí o no? A esclavizarlos a un estado que no te lleva a la salvación. Como muchas religiones hoy en día, te vuelven a esclavizar a un sistema que tienes que hacer esto y esto y esto y esto para ser salvo, y no es cierto. No te lleva a la salvación, sino te esclaviza más. Es por eso que Cristo dijo: y la verdad os hará libres. Hermano, hermana, cuando tú estudias la palabra de Dios, eres liberado de tantas confusiones, tanto en el sentido religioso como en el sentido secular y filosófico y todo allá afuera. Eres liberado de muchas confusiones y crece tu confianza. Tienes el valor de hacerle frente a los que se oponen y quieren confundir a otros. Y haces frente a la mentira. Hermanos, perdón, es que me cuatrapeó aquí la pantallita. Ya, listo. Sabemos que esta es una carta pastoral, ¿no? Al igual de las cartas primera y segunda a Timoteo. ¿Qué es una epístola pastoral? ¿Qué es una carta pastoral? Bueno, es una carta inspirada por Dios que va principalmente a pastores, ancianos y también, ¿por qué no?, a diáconos y líderes, pero también incluye muchas otras cosas muy bonitas, como por ejemplo cómo deben ser algunas reglas con respecto al rebaño, cuál es la labor de las mujeres, cuál es la labor de las ancianas, lo que deben hacer las mujeres jovencitas, tanto casadas como solteras, al igual de con los jovencitos varones, muchas cosas, cómo debe ser la iglesia. Y a diferencia de los judaizantes, estas son una serie de reglas. ¿Para alcanzar la salvación? No.
No son reglas para alcanzar la salvación. Por supuesto que no. La fe en Cristo es la salvación. Son reglas sencillas para poder mantener un orden en la iglesia. Así de simple. Son reglas sencillas, un poco difíciles en algunos casos, sobre todo contra nuestro orgullo, pero son reglas sencillas y tú las obedeces. Y así las obedeces si tienes una sana relación y armonía entre nosotros los congregantes, ¿sí o no? Y todo esto con un solo fin: agradar a Dios, darle la gloria a Dios, quien nos salvó de las tinieblas y los trajo a su luz admirable. Amén. Hermanos, es hermoso, de veras, cómo cartas como esta podemos sacarle tanto jugo, ¿verdad? Ya que son atemporales. Es precioso que estas cosas son atemporales. Y casi todo lo podemos aplicar aún hasta el día de hoy. Así que, ¿por qué no aprovecharlas, no? Vamos a ver paso a paso cómo le hizo Pablo, ¿no? Para que pueda prosperar la vida en la iglesia, es necesario nombrar ancianos de muy buenos antecedentes. Por lo tanto, vamos a desmenuzar el pasaje de hoy. Vamos a ver el reto dado a Tito. Así que leamos de nuevo el versículo 5, desde el 1. ¿Qué les parece? Para entrar así en calor, para entrar mejor en continuidad. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Qué presentación, ¿no? Conforme a la fe de los escogidos del conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó la palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Versículo 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora versículo 5, ¿qué dice? Por esta causa te dejé en Creta. Vean, una vez que juntos superan la prueba doctrinal contra los judaizantes, en esta carta Pablo le aconseja a Tito respecto a las cualidades que debía buscarse él en los líderes para la iglesia, en una iglesia gentil y principalmente pagana. En una tierra, perdón, no una iglesia, en una tierra gentil y principalmente pagana que era Creta. Como ya vimos, Tito era un joven, ¿no? Era un jovenazo, seguramente 40 años para abajo, con un carácter lo suficientemente fuerte y con la madurez para enfrentarse a la oposición. Por lo que sabemos y los historiadores nos lo dicen, era un jovenazo con un carácter bastante fuerte para enfrentarse a cualquier oposición y así como para consolar a las personas que comparten la fe. Muy bonito equilibrio, ¿no? Y esta es la razón por la que seguramente Pablo lo comisionó a ir a la isla. ¿Qué es Creta? ¿Qué es Creta? Bueno, ahí lo ven ustedes en los mapitas de sus Biblias al final. Es una isla pequeña en el mar Mediterráneo. Ahí está el mar Mediterráneo y en medio está la isla de Creta. Ahí mide unos 250, no sé cuánto mida la Ciudad de México, pero Creta medía unos 256 kilómetros de largo por 56 kilómetros de ancho. No se siente muy grande el lugar, pero eso medía 256 kilómetros de largo por 56 de ancho, a casi 100 kilómetros al sudeste de Grecia. Sudeste, o sea, abajo al este de Grecia. La isla, ¿cómo es? ¿Cómo es la isla de Creta si quisiéramos turistear allá? La isla es montañosa. La cumbre más alta es el monte Ida, de casi 2,5 kilómetros de altura. En esa islita, una montaña tan alta, qué curioso, ¿no? Pero eso hay en la Creta central. Y es el legendario lugar del supuesto nacimiento de Zeus. Todos dicen que ahí nació Zeus. Pues no que son dioses de otro mundo, y ahí lo ponen, ¿no? Pues que era un pájaro, que un buitre lo alimentó, que no entiendo eso. Pero es supuestamente el legendario lugar del nacimiento de Zeus. Y de acuerdo con los griegos, cierto rey Minos fundó la civilización cretense ahí. Y los cretenses tenían su reputación de ser buenos arqueros. A lo mejor de ahí salió Cupido, la mitología de Cupido. Puede ser, ¿no? Porque todo eso es mitología griega. A lo mejor de ahí salió Cupido. ¿Habían judíos viviendo allí? La pregunta. ¿Creen que habían judíos viviendo allí? Claro que sí. Creta tenía una población bien vasta de judíos. Las iglesias allí probablemente fueron fundadas por judíos cretenses.
los que habían estado en Jerusalén durante la famosa fiesta del Pentecostés. ¿Ustedes lo recuerdan? En Hechos 2:11, ahí como se nos relata que había creyentes provenientes de Creta, cuando el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos. Y todo eso, la fiesta del Pentecostés, sucedió más de 30 años antes de que Pablo escribiera esta carta. Entonces ya habían bastantes creyentes ahí. Y luego de una exitosa campaña evangelística ahí mismo en Creta, ahora había muchos cristianos jóvenes a quienes cuidar, como bebitos a quienes alimentar, ¿no es cierto? No podían dejarlos solos sin discipulado. Como dice el lema más famoso del Hombre Araña, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es cierto. Por tanto, el trabajo que faltaba ahí era establecer 2 puntos. Una correcta enseñanza y ancianos en cada ciudad. Eso había que establecer. Una correcta enseñanza y ancianos en cada ciudad. ¡Qué paquetote! Y luego, ¿qué dice Pablo ahí en nuestro pasaje? Por eso te envié a Creta, ¿para que qué? Para que corrigieses lo deficiente. ¡Qué mandadito, eh! En el original griego dice ahí, para que corrigieses lo que falta. Corregir se traduce del griego epidiorto, que significa poner en orden. Órale, hijo, pon en orden las cosas, pon en orden lo que haga falta. Esa fue la tarea de Tito a la que fue encomendada. La iglesia necesitaba orden y liderazgo. Y újole, si conocen más de los cretenses, ¿cómo era la cosa? A Tito se le ordenó corregir a las iglesias y hacerlo mediante el nombramiento de líderes piadosos. No iba a ser fácil. Según el comentarista Warren Wiersbe, dice que la frase corrigieses lo deficiente es de un término médico. Antes se usaba para corregir una extremidad torcida. ¿Nunca han visto programas o documentales donde los médicos atienden a pacientes con tremendas torcidas? Fracturas, columnas dobladas, ¿no? ¿No los han visto? Qué tremendo, ¿no? Pues así en Creta había algunas pequeñas torceduras que debían ser corregidas entre estas iglesias. Algo similar les dice Pablo a los creyentes de Corinto, ¿no? En Primera de Corintios 14:40, anótenlo. Primera de Corintios 14:40, ¿qué es lo que le dice Pablo a los corintios sobre el orden de los cultos y sobre el servicio de adoración? Y algo que deberían aplicar muchas iglesias, en todos lados. ¿Qué dice? Hágase todo con escándalo. Dice Pablo, hágase todo decentemente y con orden. Todo decentemente y con orden. Y luego hay cada iglesia que entras y es puro relajo, puro desorden. Así que si comparamos el trabajo de Tito en Creta con el trabajo de Timoteo en Éfeso, acuérdense, Tito fue enviado a Creta y Timoteo fue enviado a Éfeso, a ministrar a la iglesia de Éfeso. Pero si comparamos el trabajo de ambos jovenazos, sabremos que había más deficiencias entre los congregantes de Creta que en Éfeso. Pablo específicamente le dice a Tito que debía poner en orden lo deficiente. En cambio a Timoteo nunca se le dio tal orden. ¿Ven? Sí que había relajo en Creta. Alguien comentó en una ocasión, y cito, cuando la tarea es difícil, existen básicamente 2 tipos de personas. Con una dices, la tarea es sumamente difícil, así que no podemos enviarlo a él. Y con el otro dices, la tarea es sumamente difícil, así que debemos enviarlo a él. Tito parecía ser el segundo tipo de persona. Hermanos, seamos más como el segundo tipo de persona que como el primero, ¿no es cierto? Y seguimos. Para que corrija lo deficiente, ¿y qué más? Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Qué es un anciano? Muchos de ustedes lo saben. La palabra se traduce del griego presbúteros, de donde sacamos la palabra presbiterio, ¿no? Son un grupo de hombres sabios reunidos para tomar decisiones. Es como un concilio de Jedis, ¿no? Se usa generalmente en el Nuevo Testamento y casi siempre enfatizando la madurez necesaria en los líderes. Veamos un poco de historia. En épocas antiguas se llamaba ancianos a hombres mayores de la comunidad, ¿no? Ellos gobernaban al grupo y tomaban todas las decisiones importantes.
Vemos en el libro de Éxodo, capítulo 4, cómo Moisés junta a los ancianos de Israel para anunciar que el Señor había oído su clamor por ayuda, ¿no? Y que lo había designado a él para sacarlos. Vamos a Éxodo 4. Hermanos, acompáñenme a Éxodo 4. Sí se oye mi voz, no sé si tengo que estar más pegado al micrófono o está bien. ¿Sí? Éxodo 4:28. Éxodo 4:28. Entonces Moisés vuelve a Egipto. Aquí estamos en esta parte de la historia de Moisés. Y en el versículo 28 dice: entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Versículo, ay caramba. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Pero aquí estoy un poquito confundido, perdónenme hermanos. Anoté el versículo 32 y solo tiene 31 versículos, no importa. Más adelante vemos en el precioso pasaje, lo que importa es esto, hermanos, en el precioso pasaje del Éxodo capítulo 18, el que nuestro hermano Geli leyó hace un rato, al comienzo del culto, cómo Yetro vino a regocijarse con Moisés por la felicidad de Israel y qué consejos le da. ¿Recuerdan? En ese pasaje, en Éxodo 18, anótenlo si quieren, Éxodo 18, pues todo el capítulo 18, principalmente del 13 al 27. Ahí pueden ver todos los consejos valiosísimos que Yetro le da a Moisés. Cómo debía establecer ancianos, ¿no? Preciosas las características que le da Yetro. ¿Y por qué no? También vamos a Éxodo 12. Éxodo 12. ¿Cómo se instituye la Pascua? Éxodo 12, 21. Éxodo 12, 21 al 28. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad en el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ahí cómo se instituye la Pascua, pues. Y lo que nos lleva a nuestro pasaje con Yetro, ¿no? Para administrar. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, la cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Adoró a Moisés? No, adoró a Dios. A Dios, solo Él es digno. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y luego vemos este precioso pasaje de Yetro aconsejando a Moisés. Y como verán, hermanos, Moisés se dedicaba a su labor desde la mañana hasta la noche. Y Yetro pensó que para que él lo atendiera solo, era demasiado, ¿no? Además, haría que la administración de justicia fuera cansadora para el pueblo, en nuestro pasaje de Éxodo 18. Puede haber exceso de desgaste aún en hacer el bien, ¿no? Claro que hasta más desgaste en hacer lo bueno. Y no podemos cansarnos de hacer el bien, hermanos. Pero qué ánimo nos da Pablo en Gálatas 6:9, ¿no? En Gálatas 6:9, ¿qué dice? No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y gloria a Dios por su palabra de consuelo, ¿no? Regresemos a la época del Nuevo Testamento, de una manera similar. El apóstol Pablo ya había elegido ancianos en varias iglesias, y era algo muy característico del apóstol, era tremendo en organizar. Y Lucas nos describe cómo sucedió todo en Hechos 14:23. ¿Qué dice? Hechos 14:23. Hechos 14:23. ¿Qué dice que hicieron? Y constituyeron ancianos en cada iglesia,
habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Los encomendaron al Señor. Qué manera tan seria, ¿no? Qué seriedad de manejar el asunto. Qué manera tan bonita de establecer y nombrar ancianos, ¿no es cierto? Así que volviendo al texto de Tito, el término establecidos ancianos significa que Pablo le delegó mucha autoridad al jovenazo. Y estos ancianos, como podrán darse cuenta, no eran como el dedazo, no eran elegidos por votación popular, no eran elegidos por su autopromoción, o habían pancartas, ¿no? Vote PRI, así, ¿no? No eran elegidos así, era la tarea de Tito buscar hombres del tipo de carácter que Pablo describiría en el siguiente pasaje, para establecerlos como los ancianos. ¡Qué tremenda labor! Ahora, la lista del siguiente texto del pasaje significa que Dios tiene requisitos específicos para los líderes de la iglesia. Los líderes no deben ser elegidos al azar. Luego surge en cada iglesia, van surgiendo y surgiendo. ¿Quién lo puso él de pastor? Y sale otro. ¿Quién lo puso de pastor? Se puso solito. Se quedó de acuerdo con el político, ¿no? El de la delegación ahí le dio una chance y ya se puso pastor. Así salen, brotan los pastores. No, los líderes no deben ser elegidos de esa manera. O solamente porque se ofrecen, ¿no? O porque aspiran a llegar a cierta posición. O porque son líderes natos. Oh, esto tiene liderazgo. Esta tontería y media, pero tiene liderazgo. No, los líderes deben ser elegidos porque cumplen con los requisitos enlistados aquí. Y no hay ningún problema si un hombre piensa que ha recibido un llamado. Eso tampoco. Si un hombre piensa que ha recibido el llamado, está bien. Sin embargo, deberá cumplir con estos requisitos. Y no son enchiladas. Así que ve, versículo 6. Lo que Tito deberá buscar en la designación de líderes, vamos a ver. Ya con esto estamos... que fuera irreprensible. Aquí muchos ya van para afuera, ¿eh? Aquí la palabrita se traduce del griego anekletos, anekletos, que significa sin crimen, fuera de culpa o de acusación o exonerado de cargos, pues. No deberá haber nada en la vida del líder que otros puedan agarrar como excusa para atacar su vida o a la iglesia. Es un término amplio, para un hombre que vive una vida ordenada, que puede ser visto como justo. No hay nadie perfecto, pero tiene que tener una vida ordenada el líder. Nadie podría levantarse ilegítimamente a acusar al hombre de grave pecado, pues. Que no se mete en escándalos, pues. Esto es muy importante porque era el administrador de la casa de Dios. Entre más grande es el amo, más grandeza se espera de los siervos. También. Alguien irreprensible es alguien íntegro, alguien que no tiene nada que ocultar. Ya con eso es el primer requisito más alto, ¿no? Muy fuerte, muy exigente. Por ejemplo, Juvenal, el poeta satírico romano, nacido en el año 67 después de Cristo, 67, dijo una vez: la integridad del hombre se mide por su conducta, no por sus profesiones. Bueno, ¿no? La integridad del hombre se mide por su conducta, no por sus profesiones. Recordemos, hermanos, no se refiere a perfección libre de pecado. Eso es imposible. Se refiere a una vida que está por encima de cualquier acusación legítima y de todo escándalo público. Es un requisito general primario para los líderes espirituales. Por ejemplo, en 1 Samuel 2:26, no lo busquen. Muchos de ustedes conocen la vida de Samuel, el profeta. Cómo fue ofrecido a Dios por su madre Ana, ofrecido a Dios, y desde niño estaba trabajando en el templo, ¿no? Laborando en el templo, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Comparado con los hijos de Elí, ¿no? El profeta Elí, sus dos hijos que se fueron al destrampe y no quisieron nada de Dios y blasfemaron contra Dios, pero Samuel era íntegro y con su corazón quería laborar para Dios, siempre servir a Dios. Y de verdad, hermano, hermana, cuando eres irreprensible, tienes paz. No es por guardar apariencias, es que tienes paz. Cuando estás bien con Dios, estás en paz con Él y con los hombres. Y si te acusan, estás tranquilo.
tienes paz. Siguiente, marido de una sola mujer. Aquí ya los mormones van para afuera, ¿eh? En automático. Hombre de una mujer. Dice el pastor John MacArthur, se refiere a un esposo que es fiel a su esposa tanto fuera como dentro del hogar. Un hombre soltero que cumpla con los demás requisitos no tiene por qué ser descalificado. También un soltero puede llegar a este liderazgo. Aquí no se habla de divorcio, sino de pureza interior y exterior en el área sexual. Para los hombres también es todo un reto, porque sabemos que de qué pata cojeamos muchos, pero el Señor nos ayuda con su espíritu a ser fieles y a ser maridos de una sola mujer. Proverbios 6, del 20 al 35 y capítulo 7, anótenlos hermanos, son unos de los pasajes que a mí personalmente más me han impactado y me han frenado contra la tentación sexual. En el caso de los hombres sobre todo. Proverbios 6, a partir del versículo 20 y todo el capítulo 7. Anótelos, son preciosos pasajes de Salomón. ¿Y quién diría? Salomón, que tuvo tanta concubina, pero él sabía en su conciencia lo que es mejor tener estabilidad sexual, ¿no? Son uno de los pasajes que más me han impactado. Proverbios 6 del 20 al 35 y todo el capítulo 7. Ahora, no malentendamos el requisito de manera tan rígida. La idea hombre de una sola mujer no significa, nuevamente, repito, hermanos, no significa que el líder deba estar forzosamente casado. Si este fuera el caso, pensemos, tanto nuestro Señor Jesús como Pablo, y seguramente como Juan, estarían descalificados, ¿no? La idea tampoco es que un líder no podría casarse si su esposa falleciera. La idea es que si el líder es casado, debe enfocarse en una sola mujer, ella siendo su esposa. Como antítesis, les voy a poner una frase muy, muy cruel de un escritor francés llamado Honoré de Balzac, nacido en 1799. Miren lo que dijo este cuate. Es más fácil quedar bien como amante que como marido, porque es más fácil ser oportuno e ingenioso de vez en cuando que todos los días. Eso dijo Honoré de Balzac. Ándale. Hermanos que están casados, mejor propongámonos en aplicar esto al revés. Ser oportunos e ingeniosos con nuestras esposas, ¿no? Ser más ingeniosos, más a menudo. Si actualmente tienes problemas en tu matrimonio, hermano, niégate un poco a ti mismo y date más a tu esposa. Y lo digo por mí mismo, porque yo a veces soy muy egoísta, ¿no? Caramba, a veces nos la pasamos fijándonos tanto en sus errores de la mujer, pero no vemos los nuestros. Mejor dale la vuelta a la tortilla que se quema. Sé buen oidor, que yo también flaqueo de eso, soy muy mal oidor. Seamos buenos oidores y eso a ella las vuelva a cautivar. Reavivamos el tanque de caballerosidad y romanticismo, ¿no? Y veremos cómo las cosas van a cambiar, como es con nuestras esposas. Sigue lo demás, que tenga hijos creyentes. El líder debe criar a sus hijos bien. Su habilidad, también aquí es un reto. Su habilidad de guiar la familia de Dios deberá ser primero demostrada por su habilidad de guiar a sus propios hijos. Y aquí el énfasis es en la idea de que sus hijos sean creyentes también, ¿no? Hibbert, un comentarista, nos da un buen comentario. Un buen comentario. No es una verdad absoluta, hermanos, ¿eh? Hay excepciones a la regla, pero nos dice algo en qué pensar. Si los hijos permanecieran paganos, eso cuestionaría la habilidad del padre para guiar a otros a la fe. Está tremendo. Si los hijos permanecieran paganos, eso cuestionaría la habilidad del padre para guiar a otros a la fe. Está tremendo. Hay excepciones a la regla, pero nos deja pensando, ¿no? ¿No es cierto? Warren Wiersbe dice esto, y cito: un padre sabio primero gana a su propia familia para Cristo y después les da la oportunidad de crecer antes de que levante el campamento y se vaya a una escuela bíblica. Tendríamos menos damnificados en el ministerio si esta política se siguiera más seguido. Un padre sabio primero gana a su familia y luego les daba la oportunidad de crecer antes de que levante el campamento y se vaya a una escuela bíblica.
Tendríamos menos damnificados en el ministerio si esa política se hiciera más seguido. Tómala, barbón. La familia del anciano debe ser tal que no pueda ser acusada de disolución. ¿Disolución qué es? Viene de la palabra griega azotia. Es la palabra usada en Lucas 15:13 para describir al hijo pródigo. Para describir al hijo pródigo que estuvo viviendo perdidamente. Eso es en disolución, azotia, perdido. Vemos, por ejemplo, el triste caso del hijo de John Piper. No sé si ustedes conocen a John Piper. Un hombre de Dios, no lo niego, ha escrito varios libros, pero tristemente su hijo, ahorita ya es todo un adulto grande, de 45, 50 años, subió una cuenta de Instagram publicando videos sobre su ateísmo, como atacando al cristianismo descaradamente. Toda la fe de su padre echándola por la borda, negando, burlándose de la fe. Qué triste caso, de veras, me da mucha tristeza. También el hijo de Charles Stanley, qué triste, qué triste. Aparte de que posiblemente sea gay, el cuate se inclinó por la teología liberal y eso es lo que está enseñando. Cuando su padre tuvo tan firmes convicciones, el hijo Andy Stanley se inclinó por la teología liberal. Es una tristeza. No sabemos qué pasó ahí. No me atrevo a juzgarlos. ¿Quién sabe qué sucedió ahí? Hijos creyentes, dice ahí. También se traduce fieles, pero siempre se utiliza en el Nuevo Testamento para aludir a cristianos y nunca a incrédulos, ¿no? Por eso se refiere a hijos que tengan fe salvadora en Cristo. Y reflejen eso en su conducta. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3:4 se requiere que los hijos estén en sumisión. Puede ir dirigido a hijos menores de edad que viven en el hogar, mientras que también se considera la conducta de los hijos mayores de edad. Que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Disolución qué es? Se refiere a embriaguez, ¿sabían? Embriaguez. Y esto confirma que la referencia se aplica a hijos ya crecidos. Embriaguez, que ya aquí nos está confirmando que se aplica a hijos ya grandecitos. Hace apenas unas pocas décadas esto seguía aplicándose a los hijos mayores. Y hoy en día, hermanos, sí o no, desgraciadamente nos enteramos de que hay cada vez más casos de menores de edad que le entran al alcohol. ¡Qué horror! ¿Qué debe de estar pasando ahí para que suceda esto? Cada vez más casos de menores de edad que le entran al alcohol. Pues ya de por sí, cuando yo iba a la secundaria, estaban cuates fumando afuera de la escuela, que no era nada de sorprenderse. Pero ahora, niños alcohólicos. Qué triste. La palabra rebeldía alude a la noción de insubordinarse contra las reglas del hogar. ¿Y por qué no? Resistir al evangelio, ¿no es cierto? Un niño que se resiste a las reglas del hogar, no le entra el evangelio tampoco. No se somete a Cristo. Aquí al anciano, el que está siendo llamado a ser anciano, tiene que mostrar una habilidad para dirigir a su familia y conducirlo a la salvación y a un buen discipulado. ¡Qué paquetote! Seguimos. ¿Por qué? ¿Qué dice Pablo? Porque es necesario que el obispo sea, y aquí va a dar una lista, otra lista, irreprensible. Obispo se traduce del griego episcopos, que significa gobernante, capataz. Se refiere a la función de supervisar, supervisión ejercida por un anciano o presbítero de una iglesia o congregación, ¿no? Por ejemplo, Filipenses 1:1. En Filipenses 1:1 dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, ¿con qué? Filipenses 1:1, con los obispos y diáconos. Ahí están. Como administrador de Dios. Administrador se traduce del griego oikonomos y se refiere a un mayordomo, a un tesorero incluso, un tesorero, al gerente de una casa o un negocio. Vamos a Lucas 12, hermanos, acompáñenme a Lucas 12. Lucas 12, 41, 48. Lucas 12, 41. Una historia que ustedes ya se conocen, como nuestro Señor Jesús nos da unas palabras bien contundentes, ¿no? El siervo infiel.
Lucas 12, 41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Se refiere a la del siervo vigilante y al tesoro en el cielo, lo que está unos párrafos más atrás. Pedro le dice, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda de venir, y comenzaré a golpear a los criados y las criadas y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, jamás se le pedirá. ¡Wow! Tremendo, tremendo pasaje del Señor. Primera de Pedro 4:10 también tenemos otro. Primera de Pedro 4:10. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pedro? Primera de Pedro 4:10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo ¿qué? Para sí mismo, sirviéndoos los unos a los otros como ¿qué? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y no administradores de cualquier cosa, de cosas materiales, sino de la multiforme gracia de Dios. Noten cómo las exigencias espirituales a los ancianos eran lo más importante, lo más alto. Porque los cretenses no tenían muy buena reputación de moralidad. Eran tan relajientos, tan desordenados. Hermanos, nada es más hermoso que estar alineado con los designios de Dios. Porque cuando estás acorde con Él, repito, todo marcha en armonía y tienes paz. Tienes paz. Dijo Miguel de Cervantes Saavedra, famoso por crear al Quijote, famoso Quijote de la Mancha. Este escritor español nacido en 1547. Miguel de Cervantes Saavedra dijo, lo que el cielo tiene ordenado que suceda, no hay diligencia ni sabiduría humana que lo pueda prevenir. Muy buenísimo, ¿no? Lo que el cielo tiene ordenado que suceda, no hay diligencia ni sabiduría humana que lo pueda prevenir. Cervantes. Continuamos, hermanos, en el versículo 7. No soberbio. Es obvio, ¿no? Básicamente gente egoísta queda descalificada de liderazgo. Pues ellos muestran su naturaleza soberbia, ¿no? En arrogancia, testarudez, no le puedes decir nada, un orgulloso enfoque personal. Admitamos, hermanos, que en más de una ocasión, no me estoy yo poniendo como el más grande ejemplo, no, en más de una ocasión, cada uno de nosotros, yo mismo he luchado contra este enorme problema de soberbia, de orgullo. Es un pecado del corazón, es algo que casi nadie lo nota más que muy en la intimidad. Es más fácil es escribir contra la soberbia que vencerla. Eso dijo Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo, ese escritor español, dijo, más fácil es escribir contra la soberbia que vencerla. Por eso, hermanos, hay que confesar a la brevedad de este pecado con el Señor, antes de que eso nos vuelva engreídos. Cuando tú te vuelves soberbio y no dejas que nadie te diga nada de lo que está mal, te vuelves engreído. ¿Y qué pasa si sigues así? Luego todo eso se convierte en amargura. Que el Señor nos libre de eso. Confesemos ese pecado al Señor. Dijo Nicolás Tomaseo, escritor y lingüista italiano, nacido en 1802, Nicolás Tomaseo dijo, la soberbia es el vicio más frecuentemente castigado y sin embargo el más difícil de curar. Sí, porque es interno. La soberbia es el vicio más frecuentemente castigado y sin embargo el más difícil de curar. Así que Pablo
No iba a permitir en Creta un obispo que está determinado a tener su propia voluntad en todo. No, yo digo lo que hace, yo lo que hay que hacer, poniendo su propio juicio por encima del de los demás, esperando a que todos le rindan homenaje a su entendimiento. Pablo no iba a dejar eso. ¿Qué dice Pedro? Primera de Pedro 5:5. Ustedes lo saben. Primera de Pedro 5:5. 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, todos, ¿qué? Todo lo contra la soberbia. Ahí está, sumisos unos a otros. Todos estamos sometidos a alguien, no nos queda de otra. Un soberbio no puede ser autosuficiente, siempre depende de alguien, siempre es sumiso a alguien. Sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque ¿qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dijo San Agustín, el famoso Aurelio Agustín de Hipona, obispo nacido en el año 354 después de Cristo. 354 era Agustín, y dijo: la soberbia no es grandeza, sino hinchazón, y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Buenísimo. Lo repito, San Agustín: la soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Buenísimo. Seguimos. No iracundo. También ahí. ¿Qué es fuerte? La palabra del antiguo griego de iracundo usada aquí es orgilos, de donde sacamos la palabra ogro. ¿Sabían? Ogro viene de iracundo, enojón. En realidad se refiere más a un estado estable de ira. Sí, podemos malhumorarnos repentinamente por mal temperamento, por algo que pasó mal, ¿no? Pero habla de un estado, habla de un hombre que tiene constante ira, cociendo a fuego lento, ¿no? Que nutre su ira en contra de otros. Cercana, muy cercana a la idea de un hombre amargado. Está así un hilito. Y hay muchos pasajes que nos advierten de este problema. Los leeré rápido. Proverbios 14:17. Proverbios 14:17. El hombre pronto a la ira obra neciamente, y el hombre de malos designios es aborrecido. Proverbios 14:17. Otro, Proverbios 16:32. 16:32. Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Mira, delante de Dios, cómo evalúa las cosas. Mejor es el lento para la ira, que se tarda, que el poderoso. Y mejor es el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Eclesiastés 7:9. Eclesiastés 7:9 dijo a Salomón: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. El enojo se anida en el seno de los necios. Por lo tanto, los iracundos también son descalificados de liderazgo. Y admitamos, hermanos varones, que más de una vez hemos lidiado con este pecado. A veces somos bien gruñones, somos bien enojones, hermanos. Y confesémoslo a Dios este mal. Santiago 1:19 al 20. Santiago, ¿qué dijo el apóstol Santiago? 1:19. 1:19. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar. También tenemos mucho que aprender de esto. Tardo para hablar. ¿Tardo para qué? Para la ira. Seguimos. No dado al vino. Este es un tema medio controversial. No se refiere a que tienes prohibido tomar un vinito, no. Que no tenga vicios. A eso se refiere. Que no tenga vicios. Que no esté en una era con bebidas embriagantes. O en otras palabras dice que no sea bueno para empinar el codo. Hoy en día no solo con el vino, licor, cerveza, tequila, etcétera, sino con cualquier vicio. El chiste es que no tenga un vicio que nuble su buen juicio. Como cualquier droga también. Eso es lo importante. Que esté siempre con sus sentidos alertas, sus sentidos completos.
Vean qué severa es la ley en tiempos de Moisés, en Levítico 10:9. Lo leo rápidamente. En Levítico 10:9 dice: no beberéis vino ni licor, tú ni tus hijos contigo, cuando entréis en la tienda de reunión. ¿Por qué? Porque querían que tuviera los sentidos totalmente despejados en su juicio, para que no muráis. O sea, estás bajo los efectos del alcohol y haces tonterías. Es estatuto perpetuo por todas las generaciones. Seguimos. No pendenciero, dice ahí. No pendenciero. William Barclay es buenísimo, agrega algo muy interesante. Los griegos ampliaron el significado de la palabra pendenciero para incluir no solo la violencia en acción, sino también la violencia en el habla. Y muchas veces no seremos muy buenos dando los puñetazos, pero sí, ¿qué tal con la ostraboca? No solo la violencia en acción, sino también la violencia en el habla. William Barclay sigue. La palabra pendenciero vino a significar a uno que atemoriza a sus compañeros. Es como el típico buleador de las escuelas, o el grandote bravucón. Y los cretenses eran gente muy intensa, eran buscapleitos, eran intensos. ¿Qué pasa si Tito escogía entre sus líderes a unos igual de pleiteros? A unos que les gusta arreglar las cosas a puñetazos. Se arma la de San Quintín, ¿no? Ahí en esas iglesias. No, pues vas a tener una iglesia muy pacífica, ¿no? Proverbios 15:18. El hombre irascible suscita riñas, pero el lento para la ira apacigua contiendas. Bájale la espuma a tu chocolate. Hermanos, queremos varones que disipulen varones, no una taberna vikinga. Seguimos, no codicioso de ganancias deshonestas, que no sea corrupto, avaro, sin escrúpulos para obtener beneficios personales a costa de los demás. Ser un estafador, ladrón, todo eso te lleva a ser codicioso de ganancias deshonestas. Recuerden el pasaje que vimos de Éxodo, ahorita, con nuestro hermano Eli, lo que Yetro le pidió a Moisés. ¿Qué dice en Éxodo 18:21? Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Que aborrezcan la avaricia. Y es exactamente el mismo requisito aquí, hermanos. No debemos tomar este pecado a la ligera. Alguien egoísta va a maquinar obtener bienes para sí mismo a costa de los demás. Vamos a 2 de Pedro 2. 2 de Pedro 2. De Juan. Ay, híjole. Antes de Juan, ¿verdad? 2 de Pedro 2, del 1 al 3. ¿Qué dice? Rápidamente. Este está tremendo, ¿eh? 2 de Pedro 2, del 1 al 3. ¿Qué dice? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que abundan hoy en día, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Y qué dice ahí? Ahí está un requisito para detectar un falso. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Luego vamos rápidamente al 14. ¿Qué dice ahí de estos hombres? Versículo 14. ¿Tienen los ojos llenos de qué? Adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Hay los que tienen HBO Max, si pueden, vean el documental ese de La Luz del Mundo, pero véanlo ustedes, sin niños, porque está fuerte. Cómo lo que hacían los líderes de esa iglesia es un asco, todo parece que lo está describiendo. Unos enfermos tipos, qué tristeza. Y se dicen cristianos, manchando así el nombre de Cristo. Una vergüenza. Y ahí está en Max el documental. Creo que se llama así, La Luz del Mundo y lo que sale a la luz, ¿no? Los testimonios de gente que salió de ahí.
Pues es exactamente el requisito, hermanos. No te vamos a tomar este pecado a la ligera. Ahora vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5. ¿Cómo el apóstol, pues cómo podemos darnos cuenta que Pedro conocía muy bien estos casos de obreros fraudulentos? Y él sin el freno del Espíritu hubiera sido algo parecido. Como era muy impulsivo, él hubiera sido un líder impetuoso y quizás se hubiera corrompido. Gloria a Dios, porque el Espíritu y el Señor lo frenó y lo hizo ser lo que es. Y Pedro tenía muy agudos los sentidos para esta gente. No por nada en su primera carta, en Primera de Pedro 5, del 1 al 4, que dice, vean cómo apacienta y dice a la grey estas advertencias. Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, dice Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo. Qué hermoso, ¿no? Haber sido el testigo ocular. Que soy también participante de la gloria que será revelada. Ahora, ¿qué les dice? Apacentad la grey de Dios, o sea, el rebaño, a los feligreses. Apacienten los que están entre vosotros, cuidando de ella, de la grey, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia, ¿qué? Deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca, qué hermoso, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es? ¿A quién se refiere? A Cristo. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué preciosa palabra. Hermano, si tu avaricia es porque parte de tu problema es de índole económica, tienes problemas de sueldo, problemas económicos, y por eso codicias, entrégale al Señor esos problemas. Entrégale esos problemas y confía en Él, y Él hará. No. La solución no está en meternos en negocios chuecos. La solución no está en meterte en algo ahí medio turbio para que obtengas más dinerito, un ingresito extra y haces cosas allí por debajo de la mesa. No, con eso le estás demostrando al Señor que no confías en Él. Mejor ora al Señor y dile, Señor, no me alcanza. O tal vez es muy gastalón, gastas más de lo que ganas. Administra, sé buen administrador de tus finanzas, gastos contra ingresos. Y Él va a hacer, ordénate y Él hará. El Señor te va a bendecir. Regresamos a Tito, versículo 8, ya vamos a acabar. Sin hospedador, que significa amor a forasteros. Amor a forasteros. Aquí en su se refería a estar dispuesto a dar alojamiento a creyentes desamparados, a viajeros o a los mismos creyentes que sufrieron la persecución, ¿no? Recuérdense en qué tiempos estamos. Había persecución ahí, como los que vivieron en la época de Pablo. Y los cristianos viajando de un lugar a otro, pues debían ser recibidos. Era bueno, ¿no? Que sean hospedados y despedidos en su viaje por los demás hermanos. Así que un servidor entre el pueblo de Dios debe ser hospedador, dispuesto a darse a los demás si es necesario. Y aparte, ¿qué sigue? Amante de lo bueno. Ya saben, hermanos, como le dijo Pablo a los filipenses, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Filipenses 4:8, toda esa lista. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Sobrio, sigue, sobrio. Esto describe una persona que es capaz de pensar y ver con claridad. Casi va de la mano con el que no se ha dado al vino, ¿no? Que sea sobrio. No son constantes bromistas, aún en situaciones donde hay que tomar las cosas con seriedad. Puedo yo echarme aquí un chascarrillo y cosas, pero depende del momento, ¿no? No es que yo esté tomando la palabra de Dios a la ligera, ni tomándole como chiste. No, es que hay que tomar las cosas serias, con seriedad, y en su momento puedes echar tu chistecito, ¿no? Hay que tomar las cosas con seriedad, lidiar con temas, con madurez, sobre todo temas graves, de una manera así, adulta. Warren Wiersbe comenta, esto no significa que un hombre no tenga sentido del humor,
o que siempre debe verse solemne y sombrío, ¿no? Todo el tiempo así. Más bien sugiere que conocer el valor de las cosas, que conoce el valor de las cosas y no rebaja el ministerio ni el mensaje del evangelio por un comportamiento necio. No rebaja el ministerio a un comportamiento necio. Y en la mente del apóstol Pablo era una cualidad importante de un líder, ¿no? De un líder. Él usa esa palabra sobrio 10 veces, ¿sabían? Sobrio 10 veces en sus cartas de Timoteo y Tito. Seguimos, justo, santo, dueño de sí mismo. Un pastor o líder en la iglesia debe ser así: justo, recto con los hombres, no ventajoso, de mente sana, discreto, cuerdo. Santo, recto para con el Señor, ¿no? Que cumple con su deber para con Dios. Vosotros seréis santos como yo soy santo, dice el Señor. Dueño de sí mismo. ¿Qué es eso? Que posea la fortaleza moral para refrenar o dominar sus propias emociones y sus propias inclinaciones e impulsos pecaminosos. A eso es. Un gran ejemplo de alguien así, ¿saben quién fue? Y vuelvo a lo de marido de una sola mujer, con lo del control, autocontrol. Alguien que fue así y fue soltero y jovenazo, José el Soñador. Ustedes lo recuerdan. ¿Cómo escapó de la tentación sexual con la esposa de Potifar? Y cómo décadas más adelante, cómo perdonó a sus hermanos en vez de explotar contra ellos. Ya que tenía poder, pudo haberse vengado de ellos, ¿no? Y ellos son los claros frutos y muestras de alguien que es dueño de sí mismo. Escribió Matthew Henry: qué pocos apropiados son para gobernar sobre una iglesia aquellos que no pueden gobernarse a sí mismos. Está fuerte. Y bien, todo lo que hemos visto, noten el paralelismo, cómo Pablo le da unas fabulosas instrucciones similares a Timoteo para que las aplica ahora en la iglesia de Éfeso. Vean, 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3. Del 1 al 7. Noten que gran parte de las cualidades tienen que ver con el carácter de los ancianos, no con su conocimiento o habilidad. Vean, 1 Timoteo 3, 1. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Se parecen mucho, ¿no? Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, muy similares. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, muy similar, ¿verdad? Sino amable, apacible, no avaro. Versículo 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Yo veo tantos cuates que se convierten y a los 2 meses ya los ponen en el ministerio. Cuates casi recién convertidos y ahí están. ¿Pero por qué? Tranquilo. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga afuera buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Ve? Ya noten que esas cualidades tienen que ver con el carácter. Lo que los líderes de la iglesia deben hacer. Ahora volvamos a Tito 1, versículo 9. Ya estamos terminando, hermanos. Retenedor de la palabra fiel. Retenedor se traduce del griego antecho, que se refiere a alguien que se sostiene firmemente algo. ¿Qué significa? Primero, que el líder debe estar seguro que comparte. Cuando a la gente, si está seguro de su fe, pues debe compartirla con palabras sencillas, ¿no? Sé sencillo, no estés con contraargumentos, debatiendo ideas. No le hagas a la pitufo filósofo. No entres en debates huecos. Desecha las cuestiones necias e insensatas. Como dijo Pablo también, comparte con sencillez, glorifica a Dios con tu vida y la gente lo va a ver, pero a la vez, con sencillez, pero a la vez con confianza de lo que crees y con la autoridad que nos da la palabra. No lo mezcles con especulaciones teológicas, códigos secretos, teorías de conspiración. ¿Qué es eso? ¿Cómo les compartió el ciego a los fariseos?
Yo solo sé que no, antes era ciego y ahora veo. Qué fácil. Y ellos solitos indagaron, descubrieron quién es el que le dio la vista. No quisieron creer, pero eso ya fue cosa de ellos, no del cieguito, ¿no? El que ahora veía. En otras palabras, no te desvíes a lo que ellos quieren oír, porque muchas veces cae uno en su trampa, ¿eh? A ver, muéstrame esto y esto y esto. Y te cucan. Y tú, pues te lo voy a demostrar. No necesitan evidencias. Dios se las ha mostrado, de modo que no tienen excusa. Juan Crisóstomo dijo una vez: no hay necesidad de palabras lujosas, sino de mentes fuertes, de habilidad en las escrituras y de pensamientos poderosos. Buenísimo, ¿no? No hay necesidad de palabras lujosas, sino de mentes fuertes, habilidad y pensamientos poderosos en las escrituras. Seguimos. Retenedor de la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada. Eso significa que el líder que lo aplica ha estado en el pasado bajo la enseñanza de otra persona. Todos necesitamos ser enseñados y discipulados por alguien, hermanos. Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice: así, hermanos, estad firmes y conservar las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra ya o por carta nuestra. Vean. Un líder calificado no forzosamente debe ir a un colegio bíblico o seminario, pero sí necesitan ser enseñados y discipulados por alguien, no solo por sí mismos. Aquí no es saludable y no recomiendo volverse autodidacta. Siempre llega con alguien que te pueda enseñar, alguien que sea más experimentado, más capacitado que tú, y te enseñe y te dé consejo. ¿Qué dice? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, dice Pablo. Un líder piadoso usa sólido fundamento en la palabra de Dios para animar a aquellos quienes quieren estar en el camino correcto. Y lo va a usar también para regresar al corral a aquellos que están en el camino equivocado, ¿no? Martín Lutero comentó una vez, y cito: un predicador debe ser tanto un soldado como un pastor. Debe nutrir, defender y enseñar. Debe tener dientes en su boca y ser capaz de morder y pelear. Martín Lutero. Así que un líder piadoso lidia con los que contradicen y lo hace con la verdad, no con argumentitos, ni se desvía. No lo hace tampoco con autoridad presuntuosa. Mira, yo tengo la verdad. Porque, me he topado con tanta gente que dice: ustedes se creen moralmente superiores, ustedes los creyentes. No, ¿yo quién soy? Yo no soy nadie. Moralmente superior es el Señor. La verdad absoluta la tiene el Señor, yo no. Así es. Así que no lo hago con autoridad presuntuosa, no hacerlo con cuestiones políticas, ni con el afán de ganar debates. Tampoco. Si tú pierdes, humanamente hablando, un debate, el Señor está trabajando en ti, ¿no? Deja que el Señor obre en ti. Pero lo importante es que le compartas a la persona. Si él no quiere, ya déjalo ir. Allá él. No vas a ganar debates. No se trata de ganar debates, se trata de ganar almas para Cristo. Y si no quiere la persona, con permiso. Segunda de Timoteo 2. ¿Qué dice? Pablo lo dice todo ahí. Segunda de Timoteo 2. Pablo lo dice en las instrucciones a Timoteo, 2:14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que ¿qué? No contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Y luego nos metemos en debates que nos llevan a nada. No contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Está peor. ¿Y qué dice? Seguimos. Procura con diligencia, este precioso pasaje, ¿no? Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahí en el original griego es que traza bien la palabra de verdad. Mas evita ¿qué? Profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Insiste Pablo en que no meterse en debates. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto,
que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunas. Ahí, según el contexto, estaban confundiendo algunos estos dos tipos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo ese sello. Conoce el Señor. Vean la mezcla de la soberanía divina con la responsabilidad humana. ¿Ya vieron ahí? Versículo 19. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para ¿qué? Para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles. Y aquí también aplica los debates y todo eso. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero otra vez dice Pablo, ¿qué dice? Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran ¿qué? ¿Engendran convertidos? Engendran contiendas. Porque el siervo de Dios no debe ser ¿qué? Contencioso, sino ¿qué? Amable para con todos. Y a veces nos enchila, nos salta el indio cuando vemos a alguien blasfemar, ¿no? Sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás, ¿qué? Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Déjalo todo en manos de Dios. Por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Y qué? Y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos ahorita a voluntad de él. Esa es nuestra labor. Y esa es la labor más que nada de los líderes. Recuerden, si un líder no tiene una base de la sana enseñanza para exhortar o convencer a un individuo, probablemente no debería hacerlo. Líderes primero necesitan permanecer en el fundamento de la palabra, hermanos. Y ya como conclusión, los requisitos para el liderazgo, en todo el pasaje que estamos viendo, no tienen nada que ver con superdotación. Pablo no le dijo a Tito, encuentra los hombres más dotados, como lo hizo Nabucodonosor, ¿no? No, podría decirse que a Dios le es fácil otorgar dones a través del Espíritu Santo como a él le plazca, ¿no? Pero desarrollar carácter toma tiempo, por eso no debe de venir neófitos a enseñar. Toma tiempo, preparación, esfuerzo, estudio. Toma tiempo. Debe notarse en el candidato una verdadera relación con Jesucristo. Y enlisto unas cuantas cosas. Ir a un seminario no necesariamente lo califica a uno para un liderazgo espiritual. ¿Sabía? Ser un buen orador no lo califica a uno para un liderazgo espiritual. Dones naturales o espirituales en sí mismos no lo califican a uno para un liderazgo espiritual. Ser del PRI o irle a la América no lo califican tampoco, ni mucho menos. Lo que uno da económicamente o voluntariamente de su tiempo no lo califican a uno para un liderazgo espiritual. Lo que califica a un hombre para un liderazgo espiritual, como comenté desde el principio, ¿qué es? Es un carácter piadoso. Un carácter piadoso. Y un carácter piadoso establecido conforme a este claro criterio que enlista Pablo en el pasaje. Y sin embargo, esta no es una lista rígida que demanda perfección en absoluta, en todas las áreas, sobriedad absoluta. No. Provee tanto metas por alcanzar como criterios generales de selección, ¿no? Y nosotros deberíamos tomar esta lista y preguntar, ¿el hombre en cuestión deseará todas estas cosas con todo su corazón? ¿Las deseará? Así que miren, ¿ven el paquetote que tenía por hacer? Ese paquete, debía tomar la lista que acabamos de explorar y encontrar a los hombres, todos esos hombres que mejor llenen esa descripción. En ese lugar de desordenados como Creta, encontrar a los hombres que llenen esa descripción y después usar la lista como una guía de entrenamiento para discipular a esos hombres. Qué labor, qué paquetote. No es tarea fácil, mis hermanos. La forma de vida de una persona y sus relaciones es una ventana abierta para ver su carácter. Repito, la forma de vida de una persona y sus relaciones es una ventana abierta para ver su carácter. Consideremos estas cualidades a medida que evaluamos a una persona para su posición de liderazgo, ¿no? Y si bien es cierto que es importante tener un anciano, un pastor que pueda predicar con efectividad la palabra de Dios,
es aún mucho más importante tener a uno que pueda vivir la palabra de Dios, uno que la viva, que sea un ejemplo para que otros lo sigan. Amén. No somos perfectos, pero el Señor nos da estos requisitos que sea nuestro anhelo seguirlos y creerlos, ¿no es así? Muchas gracias, hermanos. Vamos a terminar con una oración. Bendito Señor, te damos las gracias porque esta palabra fuertísima de Pablo a Tito nos confronta a todos, incluyendo a los líderes. Nosotros no somos nada santos ni perfectos, estamos llenos de errores, llenos de pecado, llenos de defectos, Señor. Muchos tenemos, lidiamos con la soberbia, con la ira, con el orgullo, con mucha envidia, con muchas cosas, Señor. Pero Señor, perdónanos, te entregamos estos pecados y deseamos que nos purifiques y nos hagas más obedientes a ti, que podamos hacer las cosas para agradarte a ti, porque así tendremos paz. Y que también, porque no sea una lista para todo aquel que desea subir en su caminar espiritual, Señor, contigo. ¿Por qué no, Señor? Cualquiera de los que están aquí reunidos puede levantarse y ser un líder, pero que considere esta lista que Pablo le da a Tito, Señor, para poder ser un hombre conforme a tu voluntad, Señor, un hombre conforme al corazón de Dios. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos y llévalos con bien a sus casas. Y gracias por estos momentos de reflexión y de aprendizaje bíblico. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Que Dios bendiga su palabra.